a todos, feliz Shabbat para cada uno de ustedes. Hemos llegado al día número 55 de este programa fantástico, el programa DAR, que ha traído muchos beneficios a todas las personas que han culminado los 60 días de este programa. Estamos felices y agradecidos por eso. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Feliz Shabbat. Hola Edgardo, feliz Shabbat. Hola a toda la audiencia que nos sigue día a día. Muy agradecido por estar en este festín de jugos. En primer lugar, gracias a nuestro creador, que es el que nos brinda todas las cosas y bueno, y nos da esta posibilidad de desintoxicarnos y de curar nuestras células internamente para así estar verdaderamente saludable. Bueno, en el día de hoy les comento que mi peso se ha mantenido constante, igual que en el día de ayer, en 55 kilos, y bueno, me siento bien realmente y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante, una profecía que justamente nos indica el tiempo en el que estamos viviendo. Es un tiempo muy solemne. Así es, ya estamos viviendo los eventos finales, los últimos eventos antes de la venida de Yeshua HaMashiach. Y para eso hay que saber las escrituras, en especial el Apocalipsis, las profecías, que significa revelación. Bueno, les comento que mi peso actual está un poquito por debajo de lo que son los 55 kilos. Nuevamente les digo, como día a día les estoy diciendo, que me siento sumamente bien. Puedo estar adelgazando, sí, pero me siento sumamente con las fuerzas que cada día requerimos nosotros, que es muy importante. Me siento bien, no me siento débil, y bueno, y eso es lo importante, porque lo que yo pueda estar perdiendo puede ser toxinas, grasa acumulada, que tal vez yo pensaba que no tenía, pero estaba equivocado, porque justamente las vitaminas y los minerales y todo lo que nuestro organismo requiere, ¿dónde está? En las frutas, verduras, vegetales. Así es, no está en la carne, no está en una pizza, no está en algo que está cocido o muerto, sino que está aquí, en las frutas y verduras. Y bueno, ahora voy a probar cómo salió este jugo y ya les cuento. ¿Sobre qué tema vas a hablarnos hoy? Sobre el ají. Sobre el ají. Muy rico está esto. Muy rico, así que justamente para un día como hoy, un día santo, bendecido y santificado por nuestro Creador, Yeshua HaMashiach, en el cual tenemos la dicha de poder estar en comunión con Él y con todos los hermanos y hermanas en la misma fe. Y de comer o de consumir lo mejor, que es lo que Yeshua quiere. Y justamente, como estaba viendo el video ayer del hermano Cristian Silva, del día 61, el programa DAR, hay que aprender a detestar la comida mala, justamente para que vayamos aprendiendo que eso que antes consumíamos era basura, que no nos nutría sino que nos enfermaba. Así que es importante que ustedes puedan ver el día 61, que les hará muy bien, les será de mucho provecho y ayuda en cuanto a todo lo que se va diciendo en ese video, que me gustó muchísimo. Bueno, no solo ese video, sino todos los anteriores. Todos los anteriores están buenos, que vendrán. Pero me gustó mucho porque realmente es cierto, hay que aprender a detestar, y esto es entrenarnos para ir al cielo, a consumir la comida que vamos a consumir en el cielo y en la tierra nueva, que son frutas, semillas y vegetales verdes. Les voy a hablar sobre los ajíes, o sobre lo que es lo mismo, el ají en singular. Dice así:
Es un vegetal clasificado dentro de las hortalizas tipo B de una variedad de plantas de origen americano que mayormente crece en zonas tropicales y húmedas. Este fruto se come fresco como condimento y para preparar salsas. Es conocido mundialmente como pimiento y tiene más de 150 variedades conocidas con distintos sabores y con colores que van desde el rojo, pasando por el amarillo y anaranjado hasta el verde. Indistintamente se conoce como pimientos o chili a la planta como a su fruto, semillas, especias y condimentos derivados de estas. A nivel nutricional son una excelente fuente de vitamina C y betacarotenos si se consumen crudos, obviamente si se consumen crudos. Y las diferencias de color y de maduración no influyen sobre su aporte nutricional. Como todos los vegetales, los ajíes no hacen aportes de grasas ni colesterol. Sumamente saludable. Las propiedades curativas del ají. Los ajíes poseen condiciones terapéuticas impresionantes, las cuales comprenden desde el ser una excelente fuente de elementos nutritivos, un poderoso descongestionante de las vías respiratorias y analgésico, ser un digestivo altamente maravilloso, hasta tener propiedades de alivio para los dolores reumáticos, las quemaduras y dolor de muelas. Existen varias clases, también conocidos con el nombre de ají, ají morrón o pimiento rojo o verde. Los de tipo grande son menos picantes y son denominados pimientos dulces. Uno es el pimiento morrón. Del tipo largo se obtiene el polvo llamado pimentón, chile o ají molido. Los ajíes rojos son muy ricos en vitamina C y provitamina A. Los ajíes verdes tienen ese color porque se los corta antes que maduren. O amarillos tienen menos vitaminas que los rojos. También la pimienta que nos proporciona el picante es una fuente muy abundante en vitaminas B y vitamina B6 principalmente. Son muy altos en potasio y también en magnesio y hierro. Los pimientos, en especial los rojos maduros, son una excelente fuente de vitamina C, llegando a superar a los cítricos, y es uno de los alimentos con más cantidad de vitamina C de uso común en todo el mundo. Además son una buena fuente de potasio. Los pimientos verdes contienen flavonoides, sustancias que eran antes conocidas como vitamina P y que también se denominan flavonas. Los flavonoides acompañan a la vitamina C en los alimentos naturales y son responsables del color de hojas, flores y tallos de las plantas. Tienen la propiedad de proteger los capilares, los mantienen resistentes y previenen las hemorragias. Desde que los habitantes autóctonos de Latinoamérica empezaron a cultivar los ajíes picantes hace miles de años, estos han sido utilizados para aliviar numerosas dolencias y padecimientos físicos, principalmente desórdenes respiratorios superiores. Los antiguos mayas en el área del sur de México y Centroamérica, por ejemplo, los usaban para calmar las crisis asmáticas y la tos persistente. Y todavía esa sigue siendo una terapia que se mantiene vigente en México y curiosamente en un país tan distante como la India. Los libros más antiguos en Asia y en Europa frecuentemente mencionan que masticar los ajíes y otros pimientos picantes constituye un excelente tratamiento para aliviar los síntomas de catarro común. Para aquellas personas que están con catarro, ¿qué es bueno? Justamente masticar un ají o los ajíes, cuanto sea. Bueno, tiene un aporte calórico importante, mucha agua, fibra y casi no tiene grasas, por lo que se puede incluir en dietas de adelgazamiento. Posee vitamina C, E, A, B1, B2, B3, B6. Los minerales posee como el fósforo, magnesio, potasio y calcio. Además posee ácido fólico, caroteno, beta-caroteno y capsaicina. Sus virtudes: descongestiona el tracto respiratorio superior de las secreciones acumuladas, es tónico, estimula a los que tienen frío y cansancio,
antiséptico bactericida, por lo que alivia el dolor de muelas y de oído. Estimula el sistema circulatorio y digestivo, indicado para varices y problemas digestivos. Estimulante del apetito. Virtud anestésica, reduce la sensibilidad al dolor al irritar los tejidos y aumentar el suministro de sangre a la zona afectada. Es expectorante eficaz en catarro y sinusitis. También en asma es un broncodilatador natural. Refuerza el sistema inmunológico. Además de todo eso, es afrodisíaco o estimulante sexual. Es un gran antioxidante por su contenido en vitamina E, eficaz contra el envejecimiento y además contra el cáncer. Aquellas personas que se quieren ver radiantes, jóvenes y se quieren ver sin cáncer, pues consuman el ají. Dice, además de todo eso que he mencionado, favorece la formación de colágeno, huesos y dientes. Es espectacular. Estimula el crecimiento del cabello. Aquellas personas que se ven calvas y quieren ver crecer nuevamente, tener una larga cabellera, consuman ají. Estimula el crecimiento del cabello, favorece la visión, uñas y mucosas. Tiene poder analgésico, alivia el dolor de artritis, reuma y musculares, ya que actúa en las neuronas que transmiten la sensación de dolor, produciendo endorfinas que mitigan el dolor. Su uso puede ser interno o externo. Se pueden consumir como un alimento o aplicar en compresas, lociones, emplastos, etc. Muy utilizado por la industria cosmética, en los que se aprovecha su principio activo, la capsaicina, en lociones para el crecimiento del cabello, crema para masajes descontracturantes y en las famosas cremas reductoras de adiposidades, por ser un excelente rubefaciente y estimulante de la irrigación sanguínea. La capsaicina, un componente de los chiles jalapeños, puede matar a las células cancerosas al atacar a sus mitocondrias, las partes de las células que se encargan de generar su energía. Entonces, uno de los componentes que posee el ají destruye justamente las células que contaminadas o que producen el cáncer. El estudio de la Universidad de Nottingham fue publicado en Biochemical and Biophysical Research Communication. El informe demostró que las vaniloides, la familia de moléculas a la que pertenece la capsaicina, se pegan a las proteínas en la mitocondria de la célula cancerosa y generan la muerte celular sin dañar a las células sanas circundantes. Es impresionante. Esto es sumamente natural y no tiene contraindicaciones, como siempre lo hemos mencionado, como la quimioterapia. La quimioterapia destruye todo, célula buena, mala, destruye todo. Y si usted posee una cierta cantidad mayor de células buenas que cancerosas, puede ser que se salve de no morir de cáncer con la quimioterapia, pero obviamente que le deja totalmente con las defensas bajas y está todo envenenado, está todo con toxinas. Cualquier otra enfermedad que se le acerque o se le ingrese al cuerpo le va a provocar un daño severo, inclusive la misma muerte. Así es. Y además, por lo general, aquellas personas que poseen cáncer, luego se hacen la quimioterapia y después pasa un tiempo y nuevamente vuelve a aparecer el cáncer. ¿Por qué? Porque no se ataca la raíz del problema, sino que como se trata acá, de extirpar el cáncer de una forma sumamente mala a través de la quimioterapia. Claro, como se dice acá, que en vez de matar la araña se saca la telaraña, y Así la es. telaraña todos los días vuelve a aparecer porque sigue viva la araña. Lo Así mismo es. pasa con el cáncer, que se matan los síntomas, pero no se destruye en sí el problema del cáncer, que justamente radica en la alimentación, porque si seguimos alimentándonos mal, después de aparentemente habernos curado el cáncer,
vamos a desarrollar nuevamente esa misma enfermedad por la cual nos llevó a estar así como estuvimos. Pero por supuesto, por eso es que la verdad eterna, este ministerio, está enseñando al mundo entero la forma que usted se debe alimentar. Y es la forma que Yeshua quiere para tu vida, que tú consumas únicamente vegetales, frutas y semillas. Así es. Y bueno, lo ideal es consumirlo orgánico, sin que contengan pesticidas, ni agroquímicos, ni nada por el estilo. Claro, eso es el ideal. Claro, por supuesto, eso sería lo ideal, pero no todos por ahí tienen la posibilidad de tener un campo para cultivarse o de poder conseguir en su ciudad productos orgánicos. Pero en los lugares que se lo pueda conseguir y a un precio razonable, les instamos a que lo hagan, porque realmente es lo más saludable que existe. Así es. Y bueno, concluyo con el tema del ají. Me pareció que es excelente. Muy excelente y muy picante y muy rico. Sí, y realmente tiene muchas aplicaciones que no creí que tendría, y me sorprendió al oír algunas me sorprendió eso que dice que hace crecer nuevamente el cabello. Eso no lo pensé del ají. Pero bueno, ahora ya lo saben, que aquellas personas que quieren una mejor cabellera consuman ají. Bueno, estimados amigos y hermanos que nos siguen, el tema que vamos a tratar hoy, el tema bíblico como lo hacemos siempre los sábados, es sobre profecía, y es para entender la profecía, una de las profecías bíblicas que son muy contundentes en las Escrituras, y otra razón es para entender el tiempo en el que estamos viviendo, porque no estamos viviendo en cualquier época o tiempo de la historia, sino en un tiempo especial, en el cual está a punto de culminar la obra de redención de nuestro Creador, y está a punto de llegar el juicio final sobre toda criatura. Vamos a leer en Apocalipsis 1:3, que justamente estudiar las profecías contiene una bienaventuranza que está dada aquí en este mismo libro. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que usted que nos está oyendo y va a oír esta profecía, que la vamos a detallar interpretándola a continuación específicamente, usted que oirá es bienaventurado, dice aquí, y más bienaventurado será si guarda las cosas que están descritas en este libro. Aquí dice: Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Es impresionante, porque hay algunas personas que dicen obedecer. Exacto, y también eso. Porque hay algunas personas que dicen que el Apocalipsis no es para nosotros. ¿Para qué complicarnos con el Apocalipsis? No es para nosotros. Aquí dice claramente que es una bendición, que Dios bendice, y hay que obedecer lo que está escrito en las profecías, justamente para prepararnos y conocer que el tiempo está cerca. Así es. Y obviamente para no ser sorprendidos por algo que ya fue descrito y detallado hace miles de años, predicho en la forma exacta en que van a ocurrir los eventos. Así que a los que estamos estudiando las Escrituras, las profecías, no debería por qué tomarnos temor ni sorpresa cuando ocurran los eventos que tienen que ocurrir,
en un futuro, pero muy, muy próximo. Porque de que van a ocurrir igual. Claro. Si usted sabe o no sabe, van a ocurrir igual. La diferencia está que usted va a estar preparado para lo que pueda ocurrir. Y no va a ser engañado. No va a ser engañado y tampoco se va a escandalizar porque ya va a estar sabiendo. Eso decía en Apocalipsis que tenía que suceder. Pero si usted se fija en el mundo general, tanto el mundo católico como el mundo evangélico, y digo esto porque nosotros fuimos evangélicos, en esa iglesia apóstata, alguna vez pertenecimos, y ahí se nos enseñó que el Apocalipsis no era para nosotros. Mejor no estudiar. ¿Para qué hacerse mala sangre? ¿Para qué hacer miedo? ¿Para qué hacer miedo? ¿Para qué asustar a la población? Pero entonces, ¿para qué Dios le mostró a Juan lo que iba a suceder? ¿Y para qué está en la Biblia si al fin y al cabo los pastores que están para enseñar dicen no, mejor no? Mejor no hay que hacer miedo a la gente. ¿Para qué alarmar? Entonces, ¿para qué nos dejó escrito? Claro, lo que pasa es que Dios siempre envía a sus profetas para que nos describan y nos detallen justamente lo que va a ocurrir, y obviamente para que no nos tome por sorpresa. Es esa la misión. Dios nunca hace nada sin que antes revele a su siervo lo que va a acontecer, así como lo dice el libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 7 dice, en esta versión Reina Valera 60 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, el Señor nuestro Dios no hace nada sin que antes las cosas que deben suceder sean reveladas a los profetas, y ellos nos la comuniquen a nosotros para que la podamos entender y obedecer. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos en la profecía que vamos a estudiar en el día de hoy. La profecía que vamos a estudiar se encuentra en el libro de Apocalipsis, como ya lo hemos dicho, en el capítulo 17. El capítulo completo de Apocalipsis 17 vamos a estudiar en el día de la fecha. Vamos a comenzar la lectura y vamos a ir desarrollando la profecía a medida que vamos avanzando en la lectura. A partir del versículo 1 dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, o sea, las 7 plagas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí dice que va a mostrar la sentencia contra la gran ramera. Aquí dice la gran prostituta, claro, por quien no sabe. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí hace referencia a dos cosas. Uno, que habla de una sentencia contra una mujer de mala vida, una mujer prostituta, ramera. Lo que debemos entender con estas palabras, que en profecía, cuando hace referencia a una mujer, siempre hace referencia a una iglesia. A una iglesia. Por ejemplo, Cristo viene a buscar a su esposa. Si viene a buscar a su esposa, no viene a buscar a una sola persona, a una mujer, no, sino que viene a buscar un conjunto, un remanente, un pueblo que le obedece y que le sirve a Dios, y ese pueblo Dios lo simboliza como su esposa. Entonces, cuando hablamos de mujer, en profecía se habla de una iglesia, un pueblo remanente. Eso si estamos hablando de una mujer pura, una mujer virgen, se habla de una iglesia pura. Ahora, si hablamos de una mujer prostituta, estamos hablando de una iglesia corrompida, falsa, que tiene errores doctrinales y falsas enseñanzas. Entonces, esta ramera es una iglesia falsa, una iglesia que no predica la verdad. Y habla de una sentencia
¿Cuándo se da la sentencia? Cuando ya la investigación del caso, del juicio, se llevó a cabo y ya está todo decidido. Cuando el juicio ya se ejecutó, ahí se pronuncia la sentencia. Entonces la sentencia que habla aquí tiene que ser después de un juicio. Obviamente el juicio que está hablando aquí es el juicio que ocurrió a partir del 22 de octubre de 1844, que fue cuando comenzó el juicio investigador en el lugar santísimo del santuario celestial. Así es. No voy a entrar en detalles sobre por qué comienza en esa fecha el juicio, comenzó, mejor dicho, el juicio en el cielo, el juicio investigador, porque eso requeriría mucho tiempo y hoy queremos centrarnos en esta profecía específicamente. Eso es estudio de otra profecía que detalla a la perfección cuándo, en qué tiempo específico comenzaría ese juicio en el cielo. Pero lo único que tenemos que entender aquí es que esta sentencia viene después de ese juicio, o sea, después de la fecha que le di, que fue el 22 de octubre de 1844. O sea, se puede aplicar a nuestro tiempo muy claramente. Y también dice que esta ramera estaba sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significan las aguas en profecías? Bueno, vamos en este mismo. Debe estar la respuesta aquí mismo. Por supuesto, la Biblia se explica por sí misma. Si la Biblia da un símbolo, también da el significado de ese símbolo. Y justamente el significado está en este mismo capítulo. Vamos a leer en el versículo 15 del capítulo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17, 15 dice así: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, donde estaba sentada esta ramera o esta iglesia falsa, era un lugar donde había muchas poblaciones, donde había mucha gente, un gran gentío de personas que justamente le daban su auge y su apoyo a esta gran ramera. Y obviamente, hablando en el tiempo de Juan, el mundo antes conocido era justamente Europa y parte de Asia, pero donde se encontraba aglutinada una gran cantidad de gente justamente es en Europa. Y hasta el día de hoy, lo mismo. Pero hasta el día de hoy. Pero aquí entonces vemos claramente por lo menos ya nos lleva a Europa. Claro, nos lleva a una posición América, geográfica. Una posición geográfica para identificar este poder falso, esta iglesia falsa, de la cual está hablando esta profecía bíblica. Aquí dice, y entendimos, que está sentada sobre mucha gente, o sea, debió surgir donde había mucha gente, o sea, en Europa. Ahí se encuentra su base donde está asentada esta iglesia. En el versículo 2 sigue describiendo, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí describe claramente que todo el mundo está corrompido por el vino de esta ramera, el vino de su fornicación. ¿Y el vino qué es? ¿Qué significa el vino? Significa justamente doctrinas, enseñanzas. Entonces, esta iglesia falsa dio a beber, dio de su doctrina a toda persona que mora en este planeta Tierra. O sea que contaminó a todo el mundo con sus falsas enseñanzas. Luego en el versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. A Juan se le llevó al desierto, dice que vio a esta mujer falsa sentada sobre una bestia roja, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Todavía no vamos a decir que son las 7 cabezas y 10 cuernos porque más adelante da más detalles y ahí es cuando vamos a interpretar y entender a qué hace referencia. Dice después, en el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí ya comienza a describir las vestimentas y cómo está constituida esta iglesia falsa, esta ramera. Dice en primer lugar que estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Una iglesia que se vista de púrpura? ¿Conoce una iglesia que se vista de púrpura y escarlata? Que sus dirigentes bueno, se vistan. Púrpura es violeta, es el color violeta. En el Vaticano, yo sé que está la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tiene su purpurado. Que son justamente los obispos. Los obispos se visten justamente de púrpura y de escarlata se visten los cardenales. Entonces escarlata es rojo, entonces está vestida de violeta y rojo. Así es. Y busque la iglesia en el mundo, agarre la iglesia evangélica, la iglesia bautista, la iglesia adventista, busque toda esa iglesia y busque también en la iglesia católica y vea si realmente qué iglesia está identificada en Apocalipsis 17. Claro, además esta iglesia, dice la profecía, que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. O sea, es una iglesia muy rica, muy acaudalada. Tiene oro, piedras preciosas, diamantes, por todas supuesto. esas cosas de tener. Y dice, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Qué iglesia hace sus cultos o sus reuniones religiosas utilizando un cáliz de oro para sus servicios? Y la única que yo conozco que tenga un cáliz de oro es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la que está descrita aquí en esta profecía y es la única que está vestida de púrpura y escarlata, que sus dirigentes están vestidos así, que está llena de piedras preciosas, de oro y de perlas, justamente en sus utensilios que usa, por ejemplo la cruz que usan está lleno de piedras preciosas incrustadas o de oro, de algún material precioso. Bueno, y eso puede ver en sus vestimentas que salen miles y miles de euros, del claro, Papa, por ejemplo. Miles y tal vez millones. Bueno, eso lo pueden ver más notoriamente en lo que es el Vaticano, donde está alojada la iglesia, donde está el Papa. Ahí es donde se ven más claramente estas evidencias notorias, Claro. como el cáliz de oro en la mano y que está adornada de joyas de oro, piedras preciosas y perlas. Así es. Pero mismo así, localmente, pueden ver a un grado menor a un sacerdote con un cáliz muy caro, y también todo lo que son los lujos de la Iglesia Católica tiene perlas preciosas y demás. Ajá. Bueno, entonces es muy claro a qué iglesia se está refiriendo esta profecía. Es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y luego dice en el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, como hemos visto semanas anteriores, días anteriores, que justamente el misterio que hace referencia aquí es la Trinidad, porque esta iglesia, la Iglesia Católica, está llena de misterios, pero su misterio central, fundamental, sobre el cual están asentados los otros misterios de esta iglesia, se llama Trinidad. Entonces, esta iglesia falsa tiene escrito en la frente Trinidad, misterio, y a su vez es la madre de todas las rameras. Eso quiere decir que es una iglesia madre. ¿Qué iglesia se autoproclama como la iglesia madre? Es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Exactamente. Y acá me detengo
para decirle a todos los que nos están viendo que miren el video 49 del programa Dar del hermano Cristian Silva, donde ahí muestra claramente quién es la iglesia madre que aparece mencionada en la Biblia. Y bueno, y si usted quiere saber cuál es esa iglesia madre, además que justamente los curas párrocos, los padres de la iglesia católica dicen, esta es la iglesia madre. Pero si usted quiere aún más evidencia, busque justamente en Roma, donde fueron firmados los pactos de Letrán, donde le fueron devueltas las propiedades al Papa. Ahí puede ver claramente en la fachada del lugar donde firmaron estos pactos de Letrán, en donde dice madre. Ahí se identifica como madre de todas las iglesias y del mundo. Claro. Entonces queda muy claro, aparte en sus mismos servicios religiosos, ellos se autodenominan Madre Iglesia, Santa Sí. Madre Iglesia, así. Entonces, si es una madre, ¿qué quiere decir? Que tiene hijas. ¿Y esas hijas quiénes son? Las iglesias evangélicas, cuyos fundadores justamente son los que salieron de la iglesia católica, porque básicamente las iglesias adventistas, sus fundadores fueron católicos que se dieron cuenta de errores doctrinales en su época del catolicismo y salieron del catolicismo y fundaron sus respectivas iglesias cristianas evangélicas. Entonces, estas iglesias evangélicas también llegaron a corromperse y a ser rameras, así como su madre, la iglesia católica. Luego el versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Aquí describe otra característica de esta iglesia falsa, la iglesia católica, que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O sea que esta iglesia ha matado a millones y millones de personas en la Edad Media, con la así llamada Santa Inquisición, que justamente por personas que buscaban obedecer y seguir la Biblia o traducir la Biblia, fueron asesinadas bajo la mano de los papas. De esta iglesia católica, bajo la dirigencia de sus líderes, que justamente es el Papa. Y fue la institución mundial que más gente mató en todo el mundo. Claro, inclusive en el año 1998, si no recuerdo mal, Juan Pablo II había pedido disculpas y perdón por las atrocidades que se habían hecho durante la Edad Media con las personas que buscaban seguir la Biblia y que tenían un punto de vista distinto al catolicismo. Y aparte que los mataban de la peor forma, de la peor manera, que no tiene descripción alguna. Si usted busca cómo los papas mandaban a matar a los que tenían únicamente una Biblia, una idea contraria a lo que al concepto de Roma, eran mandados, eran aniquilados totalmente y de una forma muy horrible, muy horrible. Bueno, dice en el versículo 7 lo siguiente: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora se va a comenzar a describir. Dice, versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Aquí dice varias cosas. Una de esas cosas dice que la bestia que viene trayendo a esta mujer, dice que era, no es, ahora no es, y va a subir del abismo, dice. Entonces, debemos entender una cosa, que la Iglesia Católica, el Papa, comenzó su reinado como pontífice, como Papa, como líder absoluto de la Iglesia del mundo, justamente en el año 538 después de Cristo, cuando se le fueron
entregados el trono en Roma y el poder religioso y político absoluto. Y fue ahí que comenzó su reinado, y su reinado duró 1260 años, así como otra profecía de la Biblia lo describe exactamente con ese tiempo determinado. Y llegó a reinar hasta el año 1798, cuando fue llevado prisionero por el general Berthier, que bajo las órdenes del general Napoleón Bonaparte fue y tomó cautivo al Papa Pío VI y lo llevó cautivo a Aviñón, en Francia, donde justamente murió como prisionero al año siguiente. Pero hasta ese año le fueron quitados, en 1798 fueron quitados las tierras, las posesiones y obviamente el poder político de la Iglesia Católica, del Papa, porque el Papa seguía teniendo poder religioso, pero ya no poder político, porque al serle quitadas las tierras y el trono, ya obviamente dejó de reinar como bestia, porque bestia no es algo despectivo, sino que bestia significa un poder político, y la mujer significa una iglesia, o sea, poder religioso. Entonces, esta iglesia tiene unidas ambas cosas: poder político, simbolizada por la bestia, y poder religioso, simbolizada por la mujer ramera o prostituta. Entonces dice que la bestia que has visto no es y está para subir del abismo. O sea, la bestia reinó, ahora no está reinando con poder absoluto que mandaba matar a quien se le antojaba, como en la Edad Media, pero dice que está para subir del abismo. Aquí leo la versión Nueva Traducción Viviente de ese versículo. Sí. Dice el versículo 8: la bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Sí, es muy interesante lo que dice esa versión, muy descriptiva. Entonces vemos que esta bestia, así como reinó, ahora no está reinando como reinó en la Edad Media, que asesinaba y hacía lo que le parecía mejor. Pero esta profecía dice que va a volver a reinar así como reinó en esa edad oscura, en la Edad Media, y va a cometer las mismas atrocidades que cometió en aquel entonces, porque dice que va a volver a aparecer. Dice en el versículo 9, dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí describe que las 7 cabezas de la bestia que trae a la mujer ramera son 7 montes. ¿Y de qué 7 montes está hablando? Está hablando justamente de las 7 colinas de Roma, porque Roma está sentada sobre las 7 colinas. Es más, a Roma se la conoce como la ciudad de las 7 colinas. Impresionante. Si tienen los nombres de las 7 colinas, pues... los nombres son los siguientes de las 7 colinas: Aventina, Capitolina, Celia, Esquilina, Palatina, Quirinal y Viminal. Esos son los 7 montes o las 7 colinas sobre los cuales está sentada esta mujer. Porque esta mujer está sentada ¿sobre qué? Sobre la bestia. Además hay monedas de tiempo atrás, de la época de Roma, donde tenían a una mujer sentada sobre 7 colinas. Sí, y justamente monedas romanas, por supuesto. Eso sí podemos, lo mostramos en imágenes para que usted lo vea y lo corrobore, que lo que estamos diciendo está comprobado y está en la misma historia. Sí, en la Wikipedia, por ejemplo, colocan Roma, en la Wikipedia ponen Roma, dan Enter y le aparecerá la información que está situada, justamente ubicada sobre 7 colinas. Así es. Bueno, el versículo 9, leo nuevamente, dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, las 7 cabezas que tiene esta bestia que trae a la mujer ramera son 7 montes y a su vez son 7 reyes, dice la Biblia. Son 7 reyes. Ahora, ¿de qué reyes
nos estará hablando? Vamos a ver, continuamos la lectura del versículo 10. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, ¿a partir de cuándo se comienzan a contar estos reyes? Obviamente, cuando yo le dije que el papado fue llevado prisionero en el año 1798, dejó de ser poder político, porque ya no tenía un trono ni territorio donde reinar. O sea, dejó de ser rey, en pocas palabras. Bueno, ¿cuándo adquirió nuevamente el poderío como rey el papado? Justamente fue a partir del 11 de febrero de 1929, cuando el dictador Mussolini, para ganarse el favor del pueblo y el apoyo de la gran masa católica que se encuentra en Italia, justamente firmó estos pactos de Letrán, entregándole parte del territorio que le pertenecía al papado en la Edad Media. Y justamente se le fueron entregadas, regaladas, concedidas a la Iglesia Católica 44 hectáreas, que es justamente donde se sitúa la actual Ciudad del Vaticano, que es justamente la base o donde se encuentra asentada la Iglesia Católica Madre. Oficialmente. La iglesia conocida como madre. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, a partir de ahí comenzó nuevamente el Papa a ser rey, a tener poder político nuevamente. Y justamente en ese entonces gobernaba la Iglesia Católica, el papado, el Papa Pío XI. A ver, únicamente un dato interesante voy a mencionar, que si leen en el versículo 8, justamente aparece como la muerte de la Iglesia Católica, donde el papado es llevado, el Papa es llevado a prisión, y parece ser que la Iglesia Católica ya nunca más obtendría nuevamente las tierras o el poder y político, la autoridad. Pero después en el versículo 9 aparece justamente ya reinando nuevamente. Entonces aparece la muerte de la Iglesia Católica y en el año 1929 empieza nuevamente el reinado según el versículo 9. Es impresionante el orden que tiene. Así es. Como le mencionaba, en ese año, cuando fueron firmados los pactos de Letrán y de vuelta las tierras al papado, estaba reinando el Papa Pío XI. Entonces, a partir de ahí comienza a llamarse al Papa como rey. Y a partir de ahí estaba el Papa Pío XI, que aparecerá en pantalla la imagen. Luego vino el Papa Pío XII, luego Juan XXIII, luego Pablo VI, luego Juan Pablo I, y luego Juan Pablo II, y ahora está Benedicto XVI. O sea que estamos en el séptimo rey, en el séptimo papa, a partir de que le fueron devueltas las tierras y el poder político a la Iglesia Católica, en su cabeza el papa. Bueno, la profecía dice que, a ver un poquitito. Versículo 9 y 10. Versículo 10 dice: 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Dice que 5 han caído, justamente Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. Cuando Juan es llevado en visión, está reinando Juan Pablo II, que es el sexto, y dice que 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí hago una pequeña pausa para leerle el versículo 10 como dice acá, únicamente para que se entienda mejor. Dice: 5 reyes han caído, el sexto reina actualmente. O sea, Juan estaba diciendo el sexto reina actualmente, y el séptimo todavía no ha llegado, pero su reino será breve. Así es. Entonces Juan fue llevado en visión a ver justamente el reinado de la sexta, el sexto rey. El sexto rey, que es justamente Juan Pablo II. Y dice una cosa muy interesante, que cuando iba a venir el séptimo, que es Benedicto XVI, iba a durar breve tiempo, dice aquí. Es necesario que dure breve tiempo. Justamente Benedicto XVI, cuando asumió su pontificado, su papado, él mismo se autodefinió como
que su papado iba a ser de transición Voy a leerle el artículo y breve. Voy a leerle el artículo que salió en el diario Clarín. El diario es uno de los diarios más importantes de Argentina, de aquí justamente. Dice así, con el título de El pontífice el más anciano en 275 años. Pronosticó un reinado breve. Ese es el título que le pusieron al diario Clarín. Y dice, el Papa Benedicto XVI pronosticó que tendrá un reinado breve. En comentario a los cardenales después de su elección, y su hermano George Ratzinger admitió ayer que temía las consecuencias del estrés para el pontífice de 78 años. Joseph Ratzinger ha sufrido, entre otros males, un derrame cerebral en 1991, lo cual da lugar a dudas acerca de la duración de su pontificado, y si el mundo verá nuevamente a un papa sucumbir a la edad y los achaques en un escenario público. Benedicto XVI es el papa más anciano elegido en los últimos 275 años. Claro, justamente fue cuando fue elegido como papa, tenía 78 años, y cualquier persona sabe que a esa edad ya obviamente que no le queda mucho tiempo por adelante. A su vez que tenía varias enfermedades y justamente un derrame cerebral. Entonces es más que obvio que a su vez se va a cumplir lo que dice la profecía, que va a durar muy corto tiempo. No está escrito el tiempo específico, pero dice un corto tiempo, un breve tiempo. Luego, continuamos la lectura en el versículo 11, dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí habla de un octavo, pero la bestia tenía 7 cabezas. ¿De dónde sale este octavo? Aquí este octavo dice que es de entre los 7, o sea, que es uno de los que ya reinaron, es uno de los 7 papas. Y dice lo siguiente, la bestia que era y no es también el octavo. O sea, es uno de los que era, ahora no es también el octavo. ¿Cuál de todos los papas será que va a volver a aparecer? Que va a volver a reinar y que va a ser el octavo rey o octavo papa a partir del 11 de febrero de 1929. Y el que más va a asombrar a toda la humanidad de los 7 papas mencionados hasta el actual Benedicto XVI, el papa más amado de toda la historia y el papa más carismático que atraía a multitudes, era Juan Pablo II. Así es. Y aparte el papa de los 7 es el que más duró y el que más viajó, el que más hizo uniones entre distintas religiones. Juan Pablo II fue uno de los papas, fue el papa más amado de entre los 7. Y otra característica que justamente detalla muy claramente que aquí se refiere a Juan Pablo II es que Juan fue llevado en visión a su pontificado, como lo hemos dicho. Fue llevado a su pontificado. Eso quiere decir claramente que el que va a reaparecer es justamente Juan Pablo II. Vital a eso. A su vez, si vamos a la lectura de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Justamente el único papa de los 7 que fue herido de muerte, que estuvo al borde de morir, fue Juan Pablo II, recibió varios disparos y luego se curó de eso, que prácticamente la bala se alojó al costado del corazón, así que básicamente estuvo al borde de la muerte, pero la profecía decía que su herida mortal sería sanada y que toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia, que es Juan Pablo II. Otra característica es que Juan Pablo II, su nombre de pontífice, Ioannes Paulus II, su nombre en latín, Juan Pablo II, si usted hace las cuentas con los números romanos, le lleva a que ese nombre le da
666. Y es número de hombre. Y es número de hombre, así como lo dice también Apocalipsis 13, 18, que dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Claro, y la forma para contar el número de hombre es justamente a través del latín, claro, que tiene justamente las letras números romanos que se le enseñó en la escuela. Bueno, entonces volvamos a la profecía de Apocalipsis 17, el versículo 11 dice: la bestia que era, que reinó y no es, ahora no reina porque está muerto, es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Está hablando Juan Pablo II. Luego dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 reyes, que son los 10 cuernos que tenía la bestia, son 10 reyes que aparecerán en la tierra, que todavía no aparecieron, pero que van a aparecer y le van a dar todo su poder y autoridad a la bestia, al papado. Y estos 10 reyes son justamente el nuevo orden mundial. Así es. El versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Los 10 cuernos, que son los 10 reyes, el nuevo orden mundial, le van a dar el auge y el poder a la bestia, pero luego esos 10 mismos reyes van a destruir al papado y a la bestia, porque así está determinado y así está profetizado y así sucederá. Y eso aún no sucedió y está muy próximo a suceder. Ya que estamos en el 7º rey, falta el 8º y ahí claro, ya se desencadena todo. Claro, es un tiempo muy breve y todos los eventos finales van rápido uno tras otro. Y las noticias de este año de Benedicto XVI, que ya está mal, que está débil, que estaban también que le querían, había rumores que le querían asesinar. Muchas cosas están sucediendo este año, así que se puede dar este año todo esto, lo que le acabamos de leer. Y venga Cristo y se termine todo. Así es. El versículo 18, el último, dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Justamente la mujer a su vez es una iglesia y a su vez es una ciudad, dice. Entonces es claramente que está hablando de la única iglesia que tiene como base una ciudad y que a su vez su país es una ciudad que se llama Ciudad del Vaticano. Claro, porque en las monedas del Vaticano dice Città del Vaticano. Città, Ciudad del Vaticano. Impresionante. Así es. Entonces esta profecía nos describe que estamos en el penúltimo papa y que luego el que viene será justamente Juan Pablo II nuevamente en forma de demonio, encarnando a lo que fue Juan Pablo II, porque sale del abismo este octavo rey, este octavo papa. Así que hermano y hermana y amigo y amiga que nos está viendo y oyendo, que está escuchando esta profecía, les instamos a que prepare su vida, a que obedezca los mandamientos de Dios y que se bautice en el nombre correcto que enseñan las Escrituras, que es en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y de que guarde estas profecías en su corazón, porque la Biblia se cumple y se cumplirá al pie de la letra lo que fue escrito. Así que, conociendo el tiempo en el que estamos viviendo, de que estamos a días de la aparición del Hijo de Dios en la nube de los cielos a buscar a su pueblo y de que todos los eventos finales ocurran. Entonces, es su deber preparar su vida y su alma para estar en armonía con el Creador del universo. Y para más información
vea el video de Cristian Silva en laverdadeterna.com llamado Apocalipsis 17. Conociendo el tiempo. Así Así que hermanos, los dejamos por este Shabbat, por el día de hoy, el día 55, y nos reencontramos en el día de mañana, el día 56. Así es. Bendiciones de lo alto y saludos. Y feliz Shabbat. Feliz Shabbat. Hasta luego. Hasta luego.